Entonces, voy a empezar con el estómago, ¿no? Esto es mortalidad materna y esto es mortalidad infantil. Esa es la diferencia. 36 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y en la materna 160. Las mamás mueren más. 160 por 100.000 nacidos vivos. Las principales causas son en mujeres, las hemorragias, el aborto y las infecciones. Y bueno, ya hasta la mitad por lo menos, ¿no? No sé 15. Número de nacidos. Ya, se ve, ¿no? Sí, todo apaga la luz. Oye, en esta parte es la anatomía, en realidad, que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, esta es la formación del estómago, como en un principio estaba en el tubo neural principal y poco a poco se va dilatando y aquí hace una primera rotación. Entonces en esta rotación hace que la parte dilatada se vaya a la izquierda y va a formar lo que es la curvatura mayor, y la parte derecha va a llegar a la curvatura menor. Entonces ya está formado aquí el estómago. Esta rotación que sucede hace que también cambien los nervios, ¿no es cierto? Entonces los vagos que se encontraban aquí, uno pasa anterior y el otro posterior. También cambian los mesos. Entonces aquí los mesos antiguamente estaban aquí en la línea media, entonces uno va a quedar en la curvatura menor y el otro en la curvatura mayor. Entonces finalmente van a adoptar esta posición. Esta es la posición que no es mucho poco, ¿no? Bueno, en esta posición tenemos el estómago
formando sus mesos. Entonces, aquí tenemos el estómago, el hígado y su meso, que sería el hepato gástrico. En la curvatura mayor, este meso va a ir a formar el aumento mayor, ¿verdad? Y se van a fusionar. Y al fusionarse forman el epiplón gastrocólico o el epiplón gastrocolónico simplemente, ¿no? Entonces, los dos. Habíamos visto que uno de los abordajes era aquí, que se llamaba ventana gastrocólica, o entrar por aquí y solamente la ventana cólica. Esta es la transcavidad de los epiplones. Aquí va a formar la transcavidad. Y esto ya es retroperitoneo, esta parte ya es retroperitoneo y esto es la cavidad abdominal. Aquí está el páncreas. Finalmente, esta posición es la que nos interesa para nosotros abordar la parte posterior del estómago en este caso o la parte anterior. ¿Qué se dice del estómago? Que tiene una capacidad aproximadamente a la palma de la mano de un adulto mayor. Nosotros las medimos en litros y es aproximadamente 20 mililitros por kilo peso. 20 mililitros. Pero esta capacidad es variable porque está de acuerdo a los hábitos y costumbres del paciente. El estómago tiene una capacidad de adaptarse al alimento más o menos a un año. Es por eso que mientras esté íntegro en un año va a adaptarse a lo que ustedes tomen como hábitos en ese año. Empieza a formar su adaptación a los 4 años de edad, entonces los hábitos higiénicos tienen que venir a partir de los 4 años de edad. En el caso de las reducciones gástricas, esto se prolonga entre 5 a 10 veces el tiempo, es decir, que esperamos una dilatación del pouch gástrico entre 5 a 10 años, que es el promedio de una cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, la más agresiva, que sería el bypass. Entonces, esta es la capacidad del estómago. Por el otro lado, habíamos visto sus porciones. Esta porción que viene a ser el esfínter esofágico inferior, también llamado cardias, y está en relación con el hiato. Aunque están juntos, son cosas diferentes, ¿sí? Y son muy importantes para nosotros. Entonces, esta es la forma final del estómago, donde tenemos el esófago, el fondo, el cuerpo, el antro, la curvatura mayor, la curvatura menor y el píloro. Entonces, todos estos lugares son anatómicamente funcionales, es decir, que se diferencian en la función y estructuralmente están bien marcados también. ¿Por qué es importante para nosotros esta topografía del abdomen? Porque nos marca la fisiología y las patologías que van a acontecer. Entonces, este es el tubo digestivo y una representación de lo que va a venir a representar el estómago. Aquí tenemos la cavidad oral, la lengua, la parte más posterior y el esófago. El esófago en realidad empieza a nivel de C6, C7 y va a llegar hacia lo que es el esfínter inferior. Si hablamos solamente del tubo digestivo, entonces tenemos el encuentro del esófago con el estómago. A esta parte se llama esfínter esofágico inferior. El superior está aquí arriba. El estómago después continúa con el antro y el píloro, ¿no? Entidades muy importantes desde el punto de vista neuroendocrino, porque a partir de aquí se comunican con el resto del tubo digestivo. En el duodeno desemboca todo lo que es el tracto biliar, además de los jugos pancreáticos, ¿no? Y neurológicamente hablando están integrados tanto por el sistema nervioso autónomo como por el sistema nervioso central, arriba.
Esta es la disposición final del estómago, así es como veríamos en quirófano. Obviamente en esta parte quitamos el hígado, porque generalmente el lóbulo izquierdo es el que está cubriendo la parte superior y medial del estómago. Pero esta es la estructura. Entonces aquí está, este es el hiato diafragmático, el hiato propiamente dicho del estómago, el esfínter esofágico inferior, cardias, la cisura, la curvatura mayor y la curvatura menor. Entonces en la curvatura menor se inserta el epiplón menor, que también se va a llamar epiplón hepatogástrico o gastrohepático. Este es uno de los accesos a la parte posterior del estómago o hacia los grandes vasos. Aquí atrás está el tronco ciliar, ¿no? Y la aorta abdominal. También tenemos la curvatura mayor, donde se inserta el epiplón mayor o delantal de los epiplones. Por detrás estamos con el aumento gastrocolónico. Y más atrás está la transcavidad de los epiplones y también su relación con el páncreas. El páncreas vendría a salir desde la segunda porción del duodeno hacia más o menos el hilio esplénico, en la cola, ¿no? Entonces aquí atrás está la proyección del páncreas. Tenemos aquí los vasos cortos, ¿ya? O vasos rectos, que son los vasos que tienen relación a través del aumento mayor con el vaso, muy irrigados principalmente por parte del vaso. El vaso es una esponjita, ya está llena de sangre. Entonces cualquier laceración va a empezar por sangrado. Y es por eso que hay que tener cuidado en este aumento gastroesplénico. Y finalmente tenemos la primera y segunda porción del duodeno. Sabemos que en la segunda porción desembocan las vías biliares, ¿no es cierto?, que vienen del hígado. Entonces esta es la relación que tenemos del estómago. Donde queramos trabajar, esta es la topografía que tenemos que encontrar. Estructuralmente también y fisiológicamente se divide en fondo, en cuerpo y en antro y en píloro. A todo esto se le ha llamado la bomba pilórica. Más adelante vamos a ver por qué. El cardias representa el esfínter esofágico inferior. Como esfínter, ustedes seguramente vieron en cirugía 1 que tiene un tono, ¿verdad? Un tono basal, y esto es importante para que el alimento no regrese, ¿no? Si está aumentado el tono, entonces hay problemas en el esófago. Si está disminuido, hay problemas de reflujo del estómago al esófago. Tiene mucho que ver el hiato, que vamos a ver enseguida la estructura del hiato. En cambio, el fondo y el cuerpo estructuralmente son importantes en su fisiología desde el punto de vista de secreción, y en lo que es el antro y el píloro desde el punto de vista neuroendocrino. Esa es la gran diferencia del estómago. Las curvaturas son solamente referencias anatómicas. Muy rara vez vamos a jugar fisiológicamente con esto. Y después tenemos el píloro, que principalmente nos sirve para lo que es el proceso de digestión propiamente dicho. Cuando hablamos de esta parte del estómago, tenemos que hablar también de la segunda porción del duodeno, pues aunque para muchos el intestino delgado empieza aquí, del píloro para distal, funcionalmente el intestino delgado empezaría más o menos a la tercera o cuarta porción del duodeno, fisiológicamente hablando. Cuando hablamos de estómago y su fisiología, involucramos necesariamente al duodeno y por tanto a las glándulas anexas, que serían el hígado y el páncreas. Este es el hiato.
Como pueden ver, el hiato está formado por tejido muscular esquelético que viene desde L1, L2, incluso L3, tanto a la derecha como a la izquierda. En el lado derecho ascienden las fibras musculares y rodean lo que es el cardias del estómago. Lo mismo del lado contralateral, vienen y también lo rodean. Y de aquí se distribuyen a lo que va a ser el músculo diafragma. Este hiato estructuralmente nosotros lo vemos porque mantiene de alguna forma este tono de lo que es el esfínter esofágico inferior. Si esto está abierto, entonces el tono claudica y viceversa. El tono puede claudicar y hacer una especie de ascenso y descenso en relación a lo que es el hiato como tal. Y ahí ustedes han visto las hernias diafragmáticas y las hernias parahiatales, ¿no? Entonces, el hiato esofágico, el esfínter esofágico inferior funcionan al unísono y las patologías vienen muy relacionadas a esta estructura. El músculo diafragma es importante en esto porque el aumento de presión abdominal hace que esto ascienda, entonces el esófago se desplaza hacia arriba. Lo mismo en la hipertensión pulmonar, ¿no? El aumento de la cavidad torácica hace que este descienda y por tanto se formen también patologías a nivel del esfínter esofágico. Está en estrecha relación esta parte posterior con la aorta abdominal, porque aquí está el tronco celíaco. Cuando hablamos del tronco celíaco no solamente importa sus colaterales, sino el territorio ganglionar que representa. En cirugía oncológica llegamos hasta aquí para buscar los ganglios. ¿Ya? Tenemos que encontrar por lo menos 20 ganglios resecados. En lo que es la curvatura mayor, como pueden ver, está el aumento mayor o el delantal de los epiplones. Por debajo de esto está el ligamento gastrocolónico. Entonces podemos accesar, obviamente, ya sea levantando, cortando o abriendo a manera de cortina para hacer nuestra ventana gastrocolónica. Y por ahí ingresamos a lo que está la glándula pancreática o transcavidad de los epiplones. Las arterias gastroepiploicas entonces nacen aquí en la curvatura mayor y van a irrigar el epiplón mayor. Aquí en lo que es el ligamento o meso gastroesplénico también está cubierto por grasa y también tenemos los vasos rectos. Entonces esta es la topografía de la curvatura mayor. Vendría a salir el límite entre anterior y posterior. ¿Ya? Este es el estómago anterior, el de atrás es el estómago posterior. Cuando buscamos un límite, entonces la curvatura mayor y la inserción del meso sería el límite entre anterior y posterior. Estas son las relaciones con los órganos. Entonces, y también son territorios ganglionares. Entonces, como pueden ver aquí, este es el hiato, la curvatura mayor, el cuerpo y el antro. Entonces, en estas porciones tenemos las porciones territorios ganglionares. Hablábamos del tronco celíaco, es más o menos representa todo lo que es la parte posterior del estómago. La parte esplénica y frénica que vendría a ser del diafragma y del vaso hacia la curvatura mayor. Y esta parte del antro viene a representar la parte, todo lo que es el colon y la aorta abdominal propiamente dicha. Hacia atrás puede guardar también estas relaciones con el riñón, en este caso el izquierdo está más alto que el derecho y supuesta glándula suprarrenal, ¿verdad? Lo mismo el espacio frénico, esplénico, el pancreático y el mesocolon. La irrigación.
La nutrición más importante de lo que es el estómago es a través del tronco celíaco. Si nosotros vemos desde arriba, entonces las primeras ramitas van a ser las diafragmáticas inferiores, que vienen desde la aorta torácica, incluso de la primera parte de la aorta abdominal. E inmediatamente por debajo está el tronco celíaco, que es ramo directo de la aorta abdominal. El tronco celíaco tiene la coronaria estomática izquierda o gástrica izquierda, que va directamente sobre la curvatura mayor, y un ramo hepático, ¿verdad? El ramo hepático a su vez va a dar la gástrica derecha o la coronaria estomática derecha, que va a cubrir el resto de la curvatura menor. También va a dar la arteria hepática un ramo duodenal, que en ocasiones pueden salir juntas o ser rama directa del tronco celíaco, dependiendo de las alteraciones vasculares. De la gastroduodenal pueden desprenderse las pancreáticas superiores o las gastroepiploicas superiores. Entonces, esta irrigación es nada más para este territorio de la curvatura menor, píloro y duodeno y a veces páncreas. Por el otro lado y más abajo está del tronco celíaco también tenemos la arteria esplénica. La arteria esplénica da ramos, les había dicho, los vasos cortos que van a dar a lo más alto de la curvatura mayor a través del ligamento gastroesplénico. Y ramos también que van a ayudar a irrigar la cara posterior del estómago. La esplénica también da para el páncreas, ¿no? Que después ya lo vamos a ver. Y por debajo, la mesentérica inferior va a dar los pancreáticos duodenales y los gastroepiploicos inferiores. Entonces, toda esta, como pueden ver, es la estructura vascular del estómago. Es muy irrigada, ¿no? Prácticamente son varios troncos principales que prestan sus vasos hacia el estómago. En cuanto al retorno venoso, el retorno venoso en realidad es del sistema portal, el que viene por el estómago. La porta se forma, ya saben, de las mesentéricas superior, inferior y de la esplénica para formar la vena porta, y se van a ir hacia el hígado. De aquí da algunos ramos hacia lo que es principalmente el fondo gástrico. Una red venosa, al igual que como están viendo en la arteria, que va a cubrir todo esto, ¿no? Esa es aquí está. Entonces, una vez formada la vena porta, después de la esplénica, entonces va a venir para la curvatura mayor y en la parte alta para el fondo gástrico. De ahí que la hipertensión portal también afecta al estómago, ¿verdad? Aquí también se forman varices gástricas, pero es más importante a nivel del esófago, porque también irriga lo que es la parte inferior del esófago. Entonces, esta relación que tiene hace que la hipertensión portal aquí a nivel de la esplénica o las alteraciones esplénicas o el hígado repercutan en lo que es este territorio del estómago. Esta vena, decimos irrigan, porque en realidad no solamente es la función venosa normal, ¿verdad? La función venosa normal es traer CO2. En cambio aquí además está trayendo nutrientes y también oxígeno. Entonces todo lo que se absorbe del intestino delgado va a pasar a discurrir nuevamente por aquí. Entonces es una circulación constante, ¿ya? En cuanto a los territorios arteriales, bueno, esto no es tan importante que se lo sepa, pero son algunas anomalías vasculares, ¿no? Hemos dicho que el tronco celíaco va a dar la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática. La rama gástrica derecha va a ser generalmente rama de la
hepática. Pero la gástrica izquierda también puede dar las ramas derechas o ser independientes, aquí como en el gráfico, ¿no? La hepática puede ir sola o puede dar también ramos hacia lo que es el duodeno, la curvatura menor y el píloro, la arteria pilórica. Aquí podemos ver otras que todas nacen de la aorta. Esta es la aorta abdominal, la coronaria estomática izquierda o gástrica izquierda, va directamente sin ser necesariamente tributa del tronco celíaco. Y otras anomalías que hay que estar alertas en la cirugía, esto no es importante verlo al detalle. Entonces esta es una muestra de lo que pasaría en una hipertensión portal o en una alteración de la vena porta como tal. Todas se van hacia el hígado y si el hígado aumenta su presión, entonces repercute en el sistema portal. Este aumenta también de presión, ustedes ya conocen que trae como consecuencia la hipertensión portal. Y en el caso del estómago, la dilatación venosa es muy evidente. Los sangrados digestivos abundantes son de estos, de las varices esofágicas y de las varices gástricas. Las varices esofágicas han visto que se solucionan ligando o con agentes esclerosantes, pero las gástricas son más voluminosas, entonces hacen falta más que una simple ligadura muchas veces. Se utiliza una sustancia esclerosante es como la gotita, que se inyecta y se van fusionando los paquetes. En cuanto al territorio linfático, esto es lo que nosotros representamos. Entonces hay un territorio de la curvatura menor que vendrían a representar el grupo 1, que es directamente el territorio celíaco. El grupo 3, que es más de la curvatura menor, también representantes del grupo celíaco. Y el grupo 4, que son más del antropíloro, y todo esto en sí es del territorio celíaco. Entonces, lo que les decía, esto es importante para buscar aquí los ganglios afectados en un cáncer gástrico o en un cáncer de vía biliar. En cambio, la curvatura mayor representa más que todo el territorio 2. En ocasiones contamos con un territorio 6 más, ¿no? Pero no está representado aquí. El 1 da la vuelta, desde aquí da la vuelta hasta más posterior. ¿Por qué? Porque el acceso se hace desde la curvatura mayor. Entonces, y esto vemos ahí, ya desde el 1 hasta el 2. Perdón, de menor a mayor. Y el 2 también da la vuelta hacia la parte posterior, ¿no? Entonces son más extensos estos grupos ganglionares. Estos representan nada más lo que es la metástasis. Por ejemplo, estos grupos, tanto el 2 y el 1 superior, aquí atrás, pueden ir hacia el tórax y representarse con ganglios torácicos. Entonces podemos encontrar metástasis ahí. O patología que encontremos en la supraclavicular o mediastino, puede ser de un cáncer gástrico y no de otro cáncer. También están comunicadas con las mamarias, ¿no? Entonces las mamarias también pueden dar metástasis a estos ganglios. En cambio, estos más inferiores, el grupo 3, 4 principalmente, están más en relación con el intestino delgado y colon. Estos ganglios también pueden relacionarse con eso. De la inervación. Por la rotación que hay, entonces el nervio izquierdo queda anterior y el nervio derecho queda posterior. Estamos hablando de los vagos. Los vagos nacen directamente en el piso del cuarto ventrículo, ¿verdad? O sea, son del sistema nervioso central. Bajan, dan sus laringes recurrentes, etcétera, etcétera, y cuando llegan al estómago, inervan lo que es el hiato y ahí le dan, ahí se diferencian en estas pequeñas ramas que estamos viendo. Entonces, generalmente cubren la curvatura menor
Y dentro de lo que es de la curvatura menor, tienen un nervio especial que va a ir a inervar lo que es el píloro, principalmente la bomba pilórica y la secreción del antropíloro. A este se le llama el nervio Latarjet. Este es muy importante como referencia anatómica. Y estas pequeñas terminales que ven son estrictamente neuroendocrinas y se les llama pata de cuervo, entonces, o de Gracier. Estas son las terminales que hay que cortar. Para las vagotomías es importante tener esta referencia anatómica. Otra vez, estas son las anomalías de la inervación, importantes principalmente en las cirugías de vagotomía. Entonces, que felizmente ya no se utiliza mucho, pero antes había que detallar todas estas alteraciones de la inervación, como aquí hay doble Latarjet, aquí casi no hay la irrigación del izquierdo, está más libre y directamente al antropíloro. Aquí todo lo contrario, es más curvatura menor, poco antropíloro, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante para en el momento de hacer cirugía. Igual, en ocasiones, no solamente aquí encontramos el izquierdo y el derecho, sino que se viene desde la cavidad torácica, ¿no? O hacia una rama principal que no ingresa al estómago. Y al hacer la vagotomía, en realidad no nos sirve de nada porque las principales están aquí. O al revés, si hacemos una vagotomía en esta parte, por ejemplo, entonces podemos afectar también la parte del esófago. Entonces, tener alteraciones esofágicas. No hay mucho más que hablar. En cuanto a la histología, esta parte es del músculo estriado, ¿no? Entonces, según va descendiendo, cambia. Entonces, vamos a tener aquí es un epitelio cúbico. Y aquí es un epitelio cilíndrico. En el intercambio de estas células se ve prácticamente de un pálido rosa a un pálido rosa más fuerte, más acentuado. Y se observa la línea del intercambio, se llama intercambio escamo-columnar. Ese es propiamente el cardias, es el intercambio de mucosas. Coincide con el esfínter esofágico inferior y coincide con el hiato esofágico, por eso las tres hablamos de la misma cosa, pero son estructuralmente diferentes, ¿no? El cardias debe estar a nivel del esfínter esofágico inferior. Si está antes, entonces ya representa una hernia de hiato. Si está después no tiene mucha repercusión, pero sí, si queda aquí, por ejemplo, nosotros vemos aquí la línea del cardias, la escamo-columnar, entonces ya este espacio es una hernia, ya es deslizamiento. Lo mismo en el hiato, hay una maniobra en la endoscopía que se mete el endoscopio, se observa por retrovisión, y se observa cómo es el pinzamiento del hiato esofágico. En ocasiones no pinza más arriba, ¿ya? O más abajo en relación a la línea escamo-columnar, o sea, cardias. También es una hernia de hiato. Entonces, por eso son tres entidades diferentes. Y el esfínter esofágico inferior, la única forma de valorarlo es haciendo una tonometría o una manometría esofágica para medir su tensión. Entonces, histológicamente sí es importante el intercambio de mucosas. Todo el resto del estómago es epitelio cilíndrico. Aquí las velocidades son grandes y tiene fenestras, y aquí las velocidades son pequeñitas, como igual el intestino delgado.
Entonces, este es lo que es la curvatura mayor y el cuerpo. Como pueden ver, es un color rosa acentuado y tiene estas hendiduras o pliegues que acentúan la cantidad de, en este caso, de secreción, porque no hay mucha absorción. Y hay diferencia con lo que es el antro. Se ve muy bonito, pero no se ve tan bonito. Como pueden ver aquí en el antro y el píloro, antro-píloro es esto y este es el píloro. Entonces no hay los pliegues que hay en el fondo y en el cuerpo. Estos van desapareciendo según llegan al antro y se van hacia el píloro. Esto es por la disposición glandular. Aquí es donde se secreta el ácido clorhídrico principalmente. En cambio aquí no, aquí es más territorio de gastrina, ¿no? Entonces es más plano, es una forma de reconocer estructuralmente e histológicamente hablando. Esto que ven aquí es la cisura angularis. Esto representa la curvatura menor. Esta lesión que ven ahí es una lesión ulcerosa. Entonces es una úlcera en la curvatura menor. Y en el píloro se va a perder lo que es esta característica del epitelio cilíndrico con vellosidades grandes. Ahí adentro al duodeno un cilíndrico ciliado fino que también vamos a ver más adelante. Entonces aquí pueden ver otra vez el antro, que es más plano, y el píloro y antropíloro. Entonces no tiene esas características histológicas de los pliegues propios del estómago alto. Este es el píloro. Entonces el píloro por detrás tiene un engrosamiento de la musculatura. Aquí el músculo no es tan grueso como en el píloro, entonces el píloro es grueso y eso hace su efecto de bomba. Casi no se ve muy bien el intercambio de mucosas aquí, es abrupto. Una vez que se pasa al duodeno, vamos a reconocer y empieza a aparecer las microvellosidades propias del tubo digestivo bajo, ¿no? del intestino delgado. Este ya es duodeno, aquí está la papila. Y como pueden ver, aquí se me ve mucho mejor. Pero si alcanzan a ver, estos como puntitos, son como pelitos que se ven, son las microvellosidades intestinales y es característica de todo el intestino delgado, hacia el ilio, ya, hasta el ilio. Entonces, los pliegues obviamente aquí son circulares, estas son las válvulas de Kerr-Krim. ¿Cómo sabemos que estamos en la segunda porción? Porque aquí hay un pliegue que está perpendicular a los pliegues transversales del duodeno. Esta es la papila, ¿no? Que aquí tiene un esteno. Entonces, esta es la segunda porción del duodeno, por tanto el páncreas está aquí atrás. Entonces, esto es posterior y esto es anterior. Este es el intercambio de mucosas, este es esófago. Entonces, como pueden ver, este es epitelio escamo columnar y este es epitelio cilíndrico. Pueden ver claramente el intercambio. Obviamente este es un esófago enfermo, tiene una fractura de esta línea, se está entrando. Esto es una esofagitis. Las esofagitis se dividen en grados de acuerdo a los rompimientos que tienen su estructura. Este es lineal con erosiones y esta es ancha, amplia. Esta es normal. Entonces, por ejemplo, si ustedes ahora pueden ver, este es el esófago, este es el cardias o el intercambio de mucosas, también se llama línea Z. La línea Z. Si ustedes leen un reporte de endoscopía, les va a decir la línea Z a tantos centímetros de la arcada dentaria, es decir, que han medido el esófago desde los dientes.
normalmente debe estar entre 34 y 37 centímetros, dependiendo del brevitipo de la persona, si es brevitipo o longitipo. ¿El hiato dónde está? Aquí abajo. Esto que ven así que aprieta, entonces es el hiato que está por afuera, obviamente abrazando el estómago. Entonces esto también se mide, ¿ya? Esto se llama pinza diafragmática. De la pinza diafragmática al epitelio escamo columnar o línea Z, si hay 1 centímetro puede ser fisiológico, pero si es más de 1 centímetro es una hernia de hiato, ¿ya? Deslizante, tipo 1. Entonces, si yo les pregunto en el examen qué es la línea Z o cuánto, o a qué nivel está el cardias, etcétera, etcétera, es más o menos a 1 centímetro o coincide con la pinza diafragmática. No hay donde perderse, esto es lo que hay que buscar, ¿ya? El intercambio de escamo columnar a epitelio cilíndrico. Si entramos a lo que es la mucosa gástrica como tal, entonces vamos a ver en primera instancia estos pliegues, los pliegues que hemos visto, ¿verdad? Estos. Entonces estamos hablando del fondo y de parte superior del cuerpo gástrico, de esta parte. Aquí hacia este lado entonces es la luz y hacia este lado es las láminas basales y el cuerpo sí del estómago. Todo esto es la mucosa, ¿ya? Y esta parte que coincide con la lámina basal es la submucosa. Después de la submucosa viene la muscularis mucosae, que donde incluye a los grupos musculares, lo vamos a ver después, y finalmente la serosa. Cuando hablemos de cáncer gástrico y digamos lámina basal, nos referimos a esta parte. Y cuando hablemos de mucosectomía, estamos hablando de esta parte. ¿Ya? Esta es la que se reseca hoy por hoy en las técnicas quirúrgicas artroscópicas. La disposición, como pueden ver, es el pliegue gástrico y las células, en este caso mucosas. Estas células mucosas albergan glándulas, que son las glándulas oxínticas. Entonces, el estudio de estas células son importantes para la secreción y el asiento fisiopatológico de las enfermedades. Es muy irrigado el estómago y gracias a esta característica de irrigación, arteria y vena, entonces hay un flujo constante de nutrientes, metabolitos, oligoelementos, etcétera, etcétera, que sí interesan estudiando ya la fisiología. Entonces esta es una fotografía de la parte microscópica, ¿no? Aquí están las velocidades, es la misma estructura, aquí están las velocidades, están los pliegues, cómo se adentran hacia lo que es la submucosa. Finalmente viene la lámina basal y los grupos musculares mucosae, los grupos musculares. Como si pueden observar, aquí está muy pintada, tiene muchas más puntos negros y esas son las glándulas oxínticas, las células parietales. Después del epitelio viene lo que es el grupo muscular. Normalmente en el resto del tubo digestivo hay 2 capas, ¿no? Una interna y una externa. En cambio en el estómago hay 3 grupos de capas, donde la más interna es circular, la intermedia es oblicua y la más externa es longitudinal.
Esto le da 3 movimientos al estómago: el movimiento de propulsión, de retropulsión y de mezcla. Es decir, que el alimento viene dando vueltas desde aquí arriba hasta aquí abajo y regresa, y otra vez va. El músculo se engrosa a nivel del píloro, en un trayecto más o menos entre 1 a 3 centímetros, esta parte, y hace el efecto de bomba pilórica. ¿Por qué bomba? Porque bombea el alimento. Entonces, cuando llega aquí el bolo alimenticio, entonces el píloro lo exprime y deja pasar solo una pequeña porción nada más, y el resto lo devuelve. Y ya vamos a ver neuroendocrinamente cuál es la importancia de eso. En cuanto a lo que es la musculatura, entonces es un músculo fuerte, ya muy fuerte, y es en ocasiones el asiento de los vómitos, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en la parte neuroendocrina. Y finalmente viene lo que es la serosa. Esta es la estructura histológica de lo que es el estómago. La parte más importante del estómago es esta, ¿ya? Que es el grupo, o lo que se llama glándula oxíntica. Esta glándula tiene grupos celulares, como pueden ver, y las células más grandes son las células parietales, que son estas. Entonces, las células parietales también se llaman células oxínticas. Son las que van a producir ácido clorhídrico, ¿no? Principalmente, también producen pectina. Hay otras células en la glándula que son las células mucosas. Las células mucosas, aunque están distribuidas en toda la glándula, son más numerosas en el cuello, ¿no? Cerca a la luz gástrica. Entonces, las células mucosas producen moco, son ricas en en bicarbonato. En cambio, las células parietales son tal vez las únicas del cuerpo que producen ácido clorhídrico, por tanto son ácidas, y estas son alcalinas. Además de las células parietales y las células oxínticas, las mucosas, tenemos a las células del grupo argentafín, que ustedes saben son células encargadas de lo que es los factores inflamatorios, o sea, son células inflamatorias. Y finalmente las células principales, las encargadas de producir sustancias ya para lo que va a venir, o preparar el alimento para su digestión. Esta glándula, ¿no? Entonces esta glándula es la que nos va a representar mayor importancia, porque a este nivel hacen o resultan los grupos farmacológicos. En este cuadrito más o menos se detalla, ¿no? cuál es el tipo de célula del estómago, qué características tiene, qué funciones, ¿no? Dentro de todas ellas, esta es la que vamos a estudiar más, la célula parietal, ¿no? La que es la más grande, y tienen la producción, o encargados de la producción de ácido clorhídrico principalmente. Juegan con el bicarbonato, como vamos a ver, en la formación de lo que es la captación de hidrógeno para formar ácido clorhídrico. Tal vez son los únicos la única célula que produce en el cuerpo ácido clorhídrico en condiciones fisiológicas normales. Hay otras en condiciones patológicas. Y otros grupos que también ya
ya se los debe conocer, ¿no? Entonces, las células mucosas del cuello hemos dicho que principalmente es producción alcalina. También producen glucoproteínas, pepsinógenos 1 y 2. Después otras importantes, las células principales para las pepsinógenos 1, 2 y lipasa. La lipasa ya empieza a producirse en el estómago y también en las glándulas salivales. La lipasa viene también desde ahí. Y algunas células que las vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, las glándulas gástricas principalmente, en su mayoría, producen ácido clorhídrico, y esto hace que el pH del estómago sea ácido. En cambio, las células de moco que tienen bicarbonato forman una cubierta protectora, pero es protectora para el epitelio del estómago, no para el medio interno. El medio interno del estómago es fuertemente ácido, puede llegar hasta 3, 3.5 de pH. ¿Ya? Tiene una característica que mientras más baja el pH, se inactivan las células oxídicas. Cuando estamos hablando a pHs de 2, entonces deja de formar ácido clorhídrico hasta que nuevamente se pase su límite y vuelva a subir el pH. Y finalmente, las células que producen moco y endocrinas, por ejemplo las células de gastrina, ¿no? Que tienen funciones específicas y están más hacia distal que proximal. Entonces, nuevamente las características de algunas de ellas. Y la célula parietal es la que tiene una hendidura directamente para su secreción al lumen. Entonces, este es el estómago. Más o menos se distribuyen las células parietales por todo este territorio. Son numerosas aquí y van disminuyendo según se van haciendo distales. Y aquí aparecen las de gastrina y aumentan el número hacia el antropilo. Son las dos células más importantes. Las células principales están distribuidas casi en todo el estómago, así como las células mucosas. La función principal, entonces, hemos dicho ácido clorhídrico y gastrina con las células. Esta es una célula normal, ¿no?, del estómago. Casi todas las células tienen abundantes organelas que se tiñen fuertemente, y también tienen las vacuolas, ¿no?, las vacuolas donde guardan su producción, y mediante estímulo neuroendocrino secretan sus productos hacia el lumen intestinal. Tienen un aparato de Golgi sofisticado, fuertemente acentuado y bien cerca al núcleo, porque son importantes en sus producciones, y además que gastan mucha energía. Este es su retículo endoplásmico, que va a sintetizar todos los productos. A diferencia de la célula parietal, esta es una célula normal. En la célula parietal lo que más abunda es las mitocondrias. ¿Por qué? Porque la mayoría de los procesos se hacen a través de grupos energéticos, desde del GMP cíclico, AMP cíclico, y por supuesto ATP, etcétera, etcétera, el ciclo del ácido láctico, etcétera. Y también, como pueden ver, su hendidura es prácticamente desde adentro de la célula, a diferencia de las otras. La secreción se hace a través de aquí y la absorción se hace a través de las membranas. En cambio, en la célula parietal o oxíntica, la secreción se hace desde aquí adentro, desde estos canalículos. Las vacuolas o los lisosomas son las que contienen el ácido clorhídrico, y estas son las que van a desprender hacia el lumen. Entonces, este es un ejemplo más o menos de lo que vendría a salir una estimulación de la célula parietal.
El alimento puede ser de diferente osmolaridad, de diferente carga iónica, tiene diferente pH, por tanto, además que puede estar bien constituido, por ejemplo las proteínas que son difíciles de digerir, o algunas fibras que directamente no se digieren, ¿no es cierto? O algunas fáciles de digerir, que son las grasas, que son sustancias que rápidamente se hacen hipólisis. Entonces, dependiendo a cómo esté el alimento, van a reaccionar los diferentes grupos celulares. ¿Cuáles son los más importantes? El vago, a través de su sistema acetilcolina, va a hacer una estimulación directa a lo que es a la célula parietal. Es decir, las reacciones vagales, el estrés, medicamentos, cualquier condición que produzca estímulo del vago va a estimular a la producción de ácido clorhídrico. Por otro lado, tenemos a las células productoras de somatostatina, que es la única que inhibe. Es la única sustancia inhibidora. Y después tenemos a las células de gastrina, que también son las otras que hacen un efecto estimulador fuertemente a la célula parietal. Entonces, de acuerdo al pH, contenido, osmolaridad del alimento, va a activar, y el resultado final es la producción de ácido clorhídrico. También está aquí lo que es el sistema inflamatorio, ¿no? O antiinflamatorio, como es la histamina, que viene de las células cebadas. Este factor inflamatorio también produce efecto directo para la producción de ácido clorhídrico. En resumen, la comida, el estrés, las condiciones inflamatorias o ciertas sustancias del alimento hacen que se produzca ácido clorhídrico. Ese es el asiento o el fundamento fisiopatológico de las enfermedades. Un paciente en terapia tiene un foco inflamatorio, tiene estrés por la invasión y además secreción de gastrina porque casi no hay alimento, entonces tiende a ser lesiones ulcerosas. ¿Cómo se llaman esas úlceras? Voy a preguntar. Lo mismo, el quemado es una respuesta inflamatoria fuerte. Estrés también hace úlceras. Y también, ¿cómo se llaman esas úlceras? Entonces, este cuadrito dice mucho, parece sencillo, pero está hablando de toda la fisiología o fisiopatología de la célula parietal. La célula parietal reacciona a todas estas sustancias. Además tienen un catalizador muy fuerte que es el calcio. Por eso se decía que la leche formaba úlceras. Ella depende mucho de las condiciones fisiopatológicas del paciente. Pero de que influye, sí influye. Así. Los factores inflamatorios, los dos, tanto el antiinflamatorio como el inflamatorio, producen la respuesta de ácido clorhídrico. Ya hemos hablado de esto. Y lo que es la acetilcolina, las descargas adrenérgicas y el estrés que sufre el cuerpo produce no solamente secreción de acetilcolina, sino también de ácido clorhídrico por esta vía, directa. Y por supuesto la secreción de gastrina. ¿Qué hace el, no sé si tengo aquí algo? Entonces, ¿qué es lo más importante de la célula gástrica?
el H2CO3 se disgrega en HCO3 y hidrógeno. Entonces la célula parietal, a través del AMP cíclico, la proteína G, a través del ATP, entonces capta este ion de hidrógeno. Donde va el sodio va el cloruro. Y además hay una bomba, ¿ya?, que intercambia cloruro por otra sustancia, o cloruro solo, o cloruro por potasio, o cloruro por magnesio, etc. Y la bomba de potasio que va a hacer que se acoplen estas dos, ¿ya? Y esto forma el ácido clorhídrico del estómago. Es la única célula que hace eso. La bomba de potasio ATPasa hace o juega con lo que es el hidrógeno. Este es el mayor proveedor de hidrógeno de la célula parietal. Esto es como se han desarrollado los fármacos. El primero que nació como antiácido fueron los antiinflamatorios, principalmente los anexos de la prostaglandina, como el misoprostol, que funcionaban también inhibiendo la histamina. Esos fueron los primeros antiácidos para inhibir la acidez del estómago. Pero después se descubrió lo que es la famotidina, la cimetidina, la ranitidina, que bloquean el potencial de membrana. ¿Ya? Y al bloquear el potencial de membrana, inhiben lo que es la formación de hidrógeno. La histamina tiene un receptor, que es los receptores H2. Entonces la cimetidina, la famotidina y la ranitidina bloquean esto. Por eso se le llaman bloqueadores H2. ¿Vale? Pero aún así, el efecto de bloqueador del ácido no es mayor al 60%. Posteriormente se descubre que lo más importante era una bomba de intercambio de potasio-hidrógeno. La bomba de hidrógeno potasio ATPasa. Aquí nacen los bloqueadores de bomba, o BIP o IBP en inglés, inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuáles son los medicamentos que bloquean? Omeprazol, ranitidina es H2. Omeprazol, lansoprazol, lansoprazol, esomeprazol, etc. De memoria, todo eso. Entonces, este hace un bloqueo prácticamente del 80 al 90% del ácido clorhídrico. Entonces se han abandonado los análogos de las prostaglandinas para bloquear a los factores inflamatorios. Prácticamente se han abandonado los bloqueadores H2 y hoy se usan inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuál mejor, verdad? El isomeprazol es más fuerte que el omeprazol y el rabeprazol es más fuerte que el esomeprazol, etc. Ahí por ahí también está el lansoprazol. Entonces, bloqueando la bomba de potasio ATPasa se bloquea el ácido clorhídrico. Es difícil encontrar un bloqueador de la acetilcolina. Hay, pero ¿qué pasa si bloqueamos la acetilcolina? Por ejemplo, la atropina. ¿Qué pasa?
entonces están un poquito, ¿no? Ya es la atropina. Hay un mnemotécnico que dice que los vuelve ciegos, los vuelve. Vamos a estudiar así. Produce midriasis por un lado, produce bradicardia, rompe la bradicardia por otro lado, por eso produce taquicardia. Además, produce un efecto de inhibición de la secreción en general, porque estamos hablando de la acetilcolina y del vago. Entonces, no solamente inhibe la producción de ácido clorhídrico, sino tiene efectos más importantes, principalmente en cardio, en el corazón. Por eso no se usa. Y para este no hemos encontrado un medicamento. Ese 10% que queda, o tal vez un poco más, es el responsable de la secreción de ácido clorhídrico. Cuando se encuentre un inhibidor de estos, entonces tenemos el 100% del bloqueo del ácido clorhídrico. Esta es la función de la célula parietal principal. Ya, creo que ahí quedamos para que vean a analizar eso y vamos a ver. Tienen que repasar. Ya, eso es lo importante. ¿Cuánto te hace parcial? ¿Agosto? Vamos con calma. Pueden apoyarnos especial.